Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos iniciando la sesión número 5 del tema de polos y polares. En esta sesión vamos a demostrar una proposición que tiene que ver con un cuadrángulo inscrito en una circunferencia y con su triángulo diagonal. Lo que vamos a demostrar concretamente es que el triángulo diagonal de un cuadrángulo que está inscrito en una circunferencia es autopolar. Y eso es precisamente lo que dice esta proposición. También vamos a demostrar una propiedad muy parecida, pero para un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia. Si un cuadrilátero está circunscrito a una circunferencia, también va a suceder que su triángulo diagonal es autopolar. Y lo interesante de estas dos proposiciones que vamos a hacer en esta sesión es que ya van a resultar bastante sencillas de realizar a partir de lo que hemos realizado en las sesiones anteriores. Un comentario que me gustaría hacer con respecto a lo que acabo de decir es que de hecho, yo acomodé el material de las sesiones anteriores de la manera en que lo acomodé por varias razones, principalmente por dos razones, porque siento que es el material que logra dar las mayores bases teóricas, logra dar las mayores herramientas para enfrentarse después a problemas de este tema, y también porque y en segundo lugar porque algunas de las proposiciones que hemos visto en las sesiones anteriores precisamente permiten realizar o demostrar de manera mucho más sencilla proposiciones como esta. Y lo digo porque a su vez esta proposición, digámoslo así, abre las puertas a a toda una nueva herramienta con respecto al tema de polos y polares, y me explico un poco más. A partir de esta proposición, sobre todo a partir de esta, nosotros, si la entendemos bien y si aplicamos bien las consecuencias o si aplicamos bien lo que nos quiere decir esta proposición, utilizando esta proposición vamos a poder realizar muchas construcciones utilizando solamente regla. Si alguien revisa en cualquier libro el tema de polos y polares, se dará cuenta que siempre hay diversos ejercicios en los que se pide solamente utilizar regla. Por ejemplo, uno puede empezar a construir la polar de un punto, el polo de una recta, pero utilizando solamente regla. Quizá esto que estoy diciendo no tenga mucho sentido para algunos, pero entre más, digámoslo así, entre más expertos seamos en el tema, y en general en geometría veremos que la geometría que se puede realizar solamente con regla es en sí toda una subárea de la geometría. Y lo digo como en resumen, esta proposición nos abre la puerta o nos permite entrar o entender o afrontar, esa es mejor palabra, nos va a permitir afrontar casi cualquier problema del tema de polos y polares en donde se pida usar solamente regla. Entonces, dicho lo anterior, pues voy a empezar con la demostración. Insisto, la demostración de este teorema está basada en el material que hemos visto en sesiones anteriores. Bueno, empiezo. Entonces, consideremos, aquí ya tenemos el cuadrángulo que es el que tiene vértices A, B, C y D y está inscrito en la circunferencia C0, que es la circunferencia negra. Nosotros debemos recordar que cuando tenemos un cuadrángulo, es decir, 4 puntos inicialmente, que en este caso son A, B, C y D, esos 4 puntos me determinan 6 rectas. Esas 6 rectas son las rectas AB, la recta BC, la recta CD, la recta DA y las últimas dos son la recta AC y la recta BD. A su vez, cada una de esas, si yo las voy tomando por parejas, yo las puedo tomar de tal manera que sean rectas o lados opuestos. Por ejemplo, el lado AD del cuadrángulo es opuesto
al lado BC y son lados opuestos porque no comparten vértices. El lado AD pasa por A y pasa por D, el lado BC pasa por B y pasa por C. Es decir, por definición, y esto ya no lo tendría que decir porque es recordatorio, solamente lo digo como para familiarizarnos rápido con esto. Por definición, el punto P es uno de los vértices del triángulo diagonal del cuadrángulo ABCD. ¿Por qué? Porque el punto P resulta de intersectar una pareja de lados opuestos. De la misma manera, la otra pareja de lados opuestos son AB y DC que se intersectan en R, y finalmente AC y BD que se intersectan en Q. Entonces podemos decir esto: sea el cuadrángulo ABC y el triángulo ABCD, aquí no sé qué hizo, sea el cuadrángulo ABCD y el triángulo PQR, triángulo diagonal del cuadrángulo ABCD. Tenemos que demostrar, lo que tenemos que demostrar es que el triángulo tenemos que demostrar que el triángulo PQR autopolar. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos que demostrar que la polar del punto P es la línea QR y así con los demás. Entonces, para demostrar eso, el paso inicial, que es el paso que nos va a dar el truco, con el cual vamos a poder desencadenar los demás resultados, es el siguiente. Nos tenemos que fijar en el triángulo que tiene vértices en P, en D y en C. Entonces hay que fijarnos en ese triángulo. En el triángulo PDC hay que fijarnos en él y notar lo siguiente. Si se fijan, nosotros debemos de conocer a estas alturas el teorema de la división interna y externa. Quien no lo tenga fresco, pues debe de revisar ese teorema en este momento y después regresar a seguir viendo este video. El teorema de la división interna y externa se aplica para un triángulo cualquiera, y ese teorema no es otra cosa más que aplicar el teorema de Cheva y el teorema de Menelau simultáneamente. Si nosotros nos fijamos en el triángulo PDC, por ejemplo, hay una recta que va de P y corta al lado opuesto, en este caso en L', hay otra recta que va de D y corta al lado opuesto, en este caso en B, hay otra recta que va de C y corta al lado opuesto, en este caso en A. Es decir, el punto O es el punto en donde están concurriendo las tres chevianas de este triángulo, es decir, se está cumpliendo el teorema de Cheva. Y también, si nos fijamos, para el propio triángulo PDC, esta línea, la que pasa por M', Q y M, es una transversal que está cortando los tres lados del triángulo. Está cortando a los lados del triángulo en M', en M y exteriormente en el punto R. Por lo tanto, yo puedo aplicar el teorema de la división interna y externa. El teorema de la división interna y externa me garantiza que en estas condiciones el punto L' y el punto R son conjugados armónicos con respecto a D y con respecto a C. Eso, es decir, si yo me fijo en este triángulo, por el teorema de la división interna y externa, yo puedo decir que la hilera conformada por D, por C, por L' y por R es una hilera armónica. Y entonces, si esta hilera es una hilera armónica, entonces el haz que tiene vértice en P y tiene líneas PD, PL', PC
y PR, por ejemplo, también es un haz armónico, y entonces cualquier otra transversal que corte ese haz, por ejemplo esta transversal, también contiene una hilera armónica, y esta transversal también contiene una hilera armónica. La que nos va a servir ahorita es la segunda. Entonces podemos decir, si esta hilera es armónica, también esta otra hilera, la conformada por AB, L y R, también esa hilera es armónica. Ahora notemos lo siguiente, aquí ya este paso, es decir, este paso en donde acabamos de aplicar el teorema de la división interna y externa, es el crucial, porque es el paso que nos permite, o es el paso que nos da las hileras armónicas que necesitamos. Ahora fíjense, este punto R es un punto exterior a la circunferencia CO. Y desde este punto R estamos trazando dos secantes. Una es la secante que pasa por A y B, y la otra es la secante que pasa por C y D. Justamente ya probamos en las sesiones pasadas que si yo tengo desde un punto exterior dos secantes a la circunferencia, y si yo construyo el conjugado armónico de ese punto con respecto a cada una de las secantes, entonces los puntos que son los conjugados armónicos del punto exterior, es decir, en este caso L y L', también son conjugados polares, y si son conjugados polares quiere decir que la polar del punto R pasa tanto por L como por L'. Es decir, lo que acabo de decir no es otra cosa más que justificar que podemos aplicar la teoría que ya hemos visto, en particular la teoría de conjugados polares. Sabemos que en una hilera de 4 puntos que está sobre una secante, es equivalente que la hilera sea armónica a que dos de sus puntos sean conjugados polares. Por lo tanto, podemos decir que tanto L', a ver, lo voy a explicar un poco más. Entonces, como A, L, B, R y también la hilera D, L', C y R son secantes, y como ambas hileras son armónicas, nosotros ya podemos decir entonces que L y R y también L' y R son conjugados polares. Eso me implica que la polar de R, es decir, R minúscula, tiene que ser la línea determinada por L y L'. Y ya terminé, porque fíjense, precisamente lo que estoy diciendo es que la polar de este punto, la polar de R, es la línea determinada por L y L', pero esa línea, precisamente por construcción, es la línea que forma los vértices Q y R del triángulo diagonal. Por lo tanto, yo puedo decir que la polar de R es el lado opuesto QP. Y ya llevo una parte de lo que necesito. Como yo lo que tengo que probar es que este triángulo sea autopolar, necesito probar que la polar de R es PQ, necesito probar que la polar de Q es PR, y necesito probar que la polar de P es QR. Ahorita llevo una de esas tres cosas. Ahora fíjense, de manera totalmente análoga, fíjense, para hacer lo que acabamos de hacer, nos fijamos en el triángulo que tiene vértices P, D y C, y eso nos originó las hileras armónicas que necesitamos. Ahora, si yo me fijo, haciendo exactamente lo mismo, me fijo en el triángulo R, A y D, ese triángulo, aplicando el teorema de la división interna y externa, me va a originar que esta hilera es armónica y que esta hilera es armónica. Por lo tanto, yo voy a poder decir que entonces la polar de P es la línea
QR. Es decir, aquí ya nada más tenemos que decir lo siguiente: análogamente, podemos decir que la polar de P es QR. Y estas dos cosas que acabamos de demostrar son totalmente análogas, porque tanto el punto P como el punto R son puntos exteriores y por lo tanto desde P se pueden trazar secantes a la circunferencia, como desde R se pueden trazar secantes a la circunferencia. Y entonces ahora nos falta demostrar que también la polar de Q es el lado opuesto, pero eso ya nada más se deriva o se puede derivar muy fácilmente a partir del teorema fundamental de polos y polares. ¿Por qué? Porque ahorita ya tenemos que la polar de R es QP. En particular tenemos que Q está en la polar de R. Por lo tanto, la polar de Q tiene que pasar por R. Análogamente, ya tenemos que la polar de P es QR. Por lo tanto, la polar de Q tiene que pasar por el punto P. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: como la polar de R, es QP, aquí me faltó escribir, como la polar de R es QP y la polar de P es QR, entonces aquí, utilizando el teorema fundamental de polos y polares, es decir, entonces por el teorema fundamental de polos y polares implica que la polar de Q es precisamente PR o RP. Por lo tanto, ya podemos decir que el triángulo PQR es autopolar, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, este es el primer teorema que queremos demostrar. El segundo teorema es muy parecido, solamente que con un cuadrilátero circunscrito. Entonces, voy a desplazar la hoja para que veamos la proposición. Aquí está. La proposición dice que si tenemos un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, entonces su triángulo diagonal es autopolar. Antes de iniciar propiamente la demostración de esta proposición, quiero hacer el siguiente recordatorio para que lo tengamos fresco y no nos cueste trabajo entonces entender la figura. Nosotros sabemos, por ejemplo, con respecto a un cuadrángulo, y lo que quiero hacer es hacer la comparación entre un cuadrángulo y un cuadrilátero, es que un cuadrángulo se forma inicialmente con 4 puntos: A, B, C y D. Un cuadrángulo determina 4 rectas. Quizá mi cuadrángulo ahorita me va a quedar muy feo, pero lo que quiero es que se entienda la idea. Sabemos que un cuadrángulo determina 4 rectas porque por cada 2 puntos del cuadrángulo pasa una recta. Entonces aquí estoy pintando 2 de las primeras rectas: 3, 4, 5 y 6. Y que cada una de las intersecciones de lados opuestos me determina un punto, y cada uno de esos puntos son los vértices del triángulo diagonal del cuadrángulo. Es decir, el que está ahorita de naranja es el triángulo diagonal de este cuadrángulo. Ahora, si en lugar de tener un cuadrángulo lo que quiero construir es un cuadrilátero, entonces lo que tengo que pintar inicialmente son 4 rectas: 1, 2, 3 y 4. Entonces esto que está aquí es un cuadrilátero y sabemos que un cuadrilátero me determina 6 puntos: 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Y sabemos que entonces en un cuadrilátero, estrictamente hablando, no hay triángulo diagonal, sino trilátero diagonal. Y cada uno de los lados de ese trilátero diagonal se forma al unir vértices opuestos. Por ejemplo, este vértice es opuesto de este vértice, por lo tanto esta línea es una línea diagonal, por lo tanto va a ser una línea del triángulo diagonal. Otra pareja de vértices opuestos son estos dos, esta es otra línea este es otro lado del trilátero diagonal, y finalmente la restante pareja de vértices opuestos son estos dos. Por lo tanto, en este momento el trilátero diagonal del cuadrilátero es el que se está formando aquí. Entonces, lo que quiero hacer, pues, es precisamente que se note esa apreciación, que no es lo mismo un cuadrángulo a un cuadrilátero. En un cuadrángulo, estrictamente hablando, se forma un triángulo diagonal, y en un cuadrilátero, no sé si lo estaba diciendo bien, espero que sí, y sobre todo espero que se esté entendiendo, y en un cuadrilátero se forma, estrictamente hablando, un trilátero diagonal, y acabo de explicar qué es lo que se tiene que hacer para determinar el trilátero diagonal. Entonces, y lo expliqué porque ahorita lo que vamos a tener que hacer en la proposición es construir el trilátero diagonal de un cuadrilátero que está circunscrito a la circunferencia. Es decir, ahorita en nuestra figura la circunferencia estaría aquí adentro, metida aquí adentro, y lo que tenemos que hacer es formar su respectivo trilátero diagonal. Entonces, una vez explicado lo anterior, podemos regresar ahora sí a demostrar esta proposición. Entonces, seguramente ahorita ya no voy a escribir mucho, ya no quiero escribir porque siento que saldrían no muchas cuentas. Prefiero centrarme en que la explicación sea clara. Entonces, lo que nos dice esta proposición es que si tenemos un cuadrilátero que está circunscrito en una circunferencia, entonces su triángulo diagonal, yo diría, también es autopolar. Entonces, veamos, en este momento, digamos que las rectas rosas son las rectas o son los cuatro lados del cuadrilátero circunscrito. Es decir, en este momento esta recta rosa es D, esta recta es A, esta es C y finalmente esta es B. Y si se fijan, cada una de las rectas rosas es tangente a la circunferencia. Por ejemplo, obviamente D minúscula es tangente en D. C minúscula es tangente en C, B minúscula es tangente en B y A minúscula es tangente en A. Entonces, si yo tengo una circunferencia y tengo un cuadrilátero circunscrito a ella, obviamente ese cuadrilátero va a tocar a la circunferencia en 4 puntos, que en este momento les hemos llamado A, B, C y D. Lo interesante es que antes de seguir podemos aplicar la proposición anterior. Como tenemos 4 puntos A, B, C, D que están en la circunferencia, podemos a partir de ellos formar un cuadrángulo inscrito y aplicar la proposición anterior. Es decir, a partir de la proposición anterior yo puedo formar el cuadrángulo A, B, C y D, construir su triángulo diagonal, que en este momento sería el triángulo PQR, y por la proposición anterior yo sé que ese triángulo diagonal es autopolar. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que relacionar la proposición anterior con esta. De hecho, esta figura está hecha en GeoGebra a partir de la figura de la proposición anterior. Son la misma, solamente que en esta, después de hacer la de la proposición anterior, seguí construyendo los trazos rosas. Entonces, espero que se haya entendido esa parte. Si yo tengo un cuadrilátero circunscrito, a partir de los puntos de contacto puedo formar un cuadrángulo inscrito y puedo aplicar la proposición anterior, y por lo tanto el triángulo diagonal PQR es autopolar, pero lo que hay que tener cuidado es que hasta este momento el triángulo PQR
R es el triángulo diagonal del cuadrángulo inscrito. Lo que vamos a probar es que precisamente si nos fijamos ahora en el cuadrilátero circunscrito, va a resultar que su triángulo diagonal es exactamente el mismo, es decir, también es el triángulo P, Q y R. Y por lo tanto va a ser autopolar, porque de hecho ya lo era, porque era autopolar para el cuadrángulo inscrito. Entonces lo único que tenemos que hacer es demostrar que si yo voy construyendo los tres lados del trilátero diagonal del cuadrilátero circunscrito, esos tres lados van coincidiendo respectivamente con los tres lados del triángulo rojo. En particular, voy a hacer lo siguiente. Si nos fijamos, el cuadrilátero es el que está formado con las cuatro rectas rosas. A partir de este momento es cuestión de poner mucha atención, porque en sí nada más creo que es cuestión de concentrarse, ver bien la figura y ver que lo demás está sencillo, porque solamente es aplicar cosas que ya sabemos. En particular, notemos lo siguiente. Si se fijan, yo quiero ver, acabamos de ver que para construir el trilátero diagonal de un cuadrilátero circunscrito, lo que hay que hacer es primero determinar los vértices del cuadrilátero. Una vez que determinemos los 6 vértices del cuadrilátero, lo que hay que fijarse es cuáles son vértices opuestos. Por ejemplo, en este caso, este punto y este punto son vértices opuestos, y por lo tanto la recta que pasa por ellos dos es uno de los lados del triángulo, y así con los demás. Entonces, hagamos eso. Si nos fijamos, este punto que está en un color como verde es uno de los vértices del cuadrilátero, otro es este que está aquí, otro es este, otro es este, otro es este, y finalmente el sexto es el que está aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerles nombres. Les voy a poner nombres, no sé si me queden bien, no sé si la forma de ponerles nombres sea la más indicada. Le vamos a poner A1, A2, a este le vamos a poner A3, A4, A5 y A6. Ahora, tenemos que ver cuáles son vértices opuestos. Por ejemplo, el vértice opuesto a A1 no puede ser A2 ni A3, porque esos tres puntos viven sobre una misma línea. El vértice opuesto a A1 no puede ser A5 ni A4, porque también A1, A5 y A4 viven sobre una misma línea. Por lo tanto, el vértice opuesto a A1 es A6. Por lo tanto, lo que tenemos a partir de lo que acabo de decir, la línea formada por A1 y A6 es uno de los lados del trilátero diagonal. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que este punto A1 está sobre la línea determinada por Q y por P, y tengo que demostrar que el punto A6 también está sobre la línea QP. Si yo demuestro eso, entonces querrá decir que uno de los lados del cuadrángulo inscrito, es decir, PQ, coincide con uno de los lados del trilátero del cuadrilátero circunscrito, y por lo tanto son el mismo. Por lo tanto, ese cuadrángulo inscrito y ese cuadrilátero circunscrito comparten uno de los lados del triángulo, y así va a resultar con los demás. Entonces, en resumen, centrémonos ahorita en demostrar, que el punto A1 está sobre la línea QP, pero eso ya es sencillo. ¿Por qué? Veamos. El punto A1, por construcción, es la intersección de dos tangentes. Es decir, si yo me fijo en la recta A1
D, esa recta es tangente a la circunferencia. Si yo me fijo en la recta A1C, esa recta es tangente. Y en la sesión anterior vimos que si desde un punto exterior trazamos tangentes, entonces los puntos de tangencia resultan ser puntos de la polar. Es decir, en este momento ya sabemos que la polar de A1 es precisamente la recta DC. Ahora fijémonos, aquí es cuestión de nada más poner atención. Por construcción, sobre la recta DC está el punto R, es decir, el punto R está en la polar del punto A1. Y lo repito, el punto R está en la polar del punto A1. Por lo tanto, el punto R y el punto A1 son puntos conjugados polares. Como R está en la polar de A1, entonces la polar de A1 tiene que pasar por R. Ahora, de manera similar, podemos decir lo siguiente. Si nosotros nos fijamos ahora en A6, no se aprecia muy bien, pero desde A6, pero desde, si es A6, ya yo mismo no veo bien, sí. Si nosotros nos fijamos, A6 también es un punto exterior y desde A6 hay dos rectas que son tangentes, que son las rectas que van de A6 a B y las rectas que van de A6 a A. Haciendo exactamente lo mismo que acabamos de decir, nosotros podemos darnos cuenta que entonces la polar de A6 es la recta determinada por A y por B. Y si nos fijamos, entonces, como la polar de A6 es AB y como por construcción el punto R también está en AB, eso quiere decir que la polar de R tiene que pasar por A6, porque A6 y R también son puntos conjugados polares. Entonces, lo que tenemos ahorita ya es lo siguiente. Con las dos cosas que acabo de ver, podemos decir lo siguiente. Nosotros sabemos que por construcción el triángulo PQR es un triángulo autopolar, es decir, la polar de R es la recta QP. Y también acabamos de ver que los puntos A1 y R son conjugados polares y los puntos A6 y R también son conjugados polares. Eso quiere decir que la polar de A6 pasa por R y la polar de R pasa por A6. La polar de A1 pasa por R y la polar de R pasa por A6. En particular, veamos lo siguiente. La polar de R tiene que pasar por A6 y tiene que pasar por A1. Por lo tanto, la polar de R es la línea determinada por A6 y A1. Pero sabemos por otra parte que la polar de R es precisamente PQ. Eso quiere decir que como todos esos puntos están en la polar de R, es decir, el punto P, el punto A6, el punto Q y el punto A1, todos están en la polar de R. Por lo tanto, son colineales y por lo tanto puedo decir que A6 está sobre la recta QP y puedo decir que A1 está sobre la recta QP. Por lo tanto, como uno de los lados del triángulo diagonal del cuadrilátero circunscrito es A1, A6, y ese lado coincide con uno de los lados del triángulo anterior, podemos decir que vamos avanzando. Ahora, espero que se haya entendido lo que dije, porque lo demás es hacer exactamente lo mismo. Entonces, el siguiente paso sería demostrar, por ejemplo, que si yo me fijo
por ejemplo, ahora en el vértice A3, ¿quién es el vértice opuesto a A3? El vértice opuesto a A3 no puede ser ni A6 ni A5, tampoco puede ser A2 y A1, es decir, el vértice opuesto a A3 es A4. Por lo tanto, otro de los lados del trilátero diagonal del cuadrilátero circunscrito de lados rosas, otro de sus lados de su trilátero diagonal es la línea determinada por A4 y A5. Entonces la siguiente tarea sería demostrar que precisamente este punto A3 y A4 están sobre uno de los lados del triángulo PQR, es decir, están sobre el lado RP. ¿Cómo demostramos eso? Exactamente igual, fijándonos que desde A3 hay trazadas dos tangentes, por lo tanto la polar de A3 es la recta DB y así con los demás. Entonces, esa parte ya no la voy a explicar porque es totalmente análoga a la que yo ya expliqué con el punto A1 y A6. Ya es cuestión de que cada quien con calma vean que cada uno de los lados sí coincide con el que tiene que coincidir. Por lo tanto, la conclusión de lo que estamos haciendo es la siguiente. En efecto, el triángulo o el trilátero diagonal del cuadrilátero que se forma con las líneas rosas, que es un cuadrilátero que está circunscrito a la circunferencia, su trilátero diagonal coincide con el triángulo diagonal del cuadrángulo inscrito a la circunferencia. Y como sabemos que ese cuadrángulo, y como sabemos que ese triángulo diagonal sí es autopolar, entonces el trilátero diagonal del cuadrilátero circunscrito también es autopolar porque es el mismo y ya sabemos que es autopolar. Es decir, otra forma de decir lo anterior es que, entre otras cosas, lo que acabamos de hacer nos da un método para construir un cuadrángulo ABCD, todas mayúsculas, y un cuadrilátero ABCD, todas minúsculas. Es decir, lo digo de manera más sucinta, lo que acabamos de hacer nos da un método para poder construir tanto un cuadrángulo y un cuadrilátero que compartan o que tengan el mismo triángulo diagonal. Y como ese triángulo es autopolar para el cuadrángulo, implica que es autopolar para el cuadrilátero. Espero que se haya entendido. Y sobre todo lo último que quiero decir es con respecto a la primera proposición que demostramos. De hecho, la segunda proposición, es decir, la que tiene que ver con el cuadrilátero circunscrito, no va a ser tan relevante en términos de que no va a ser tan útil posteriormente. La que sí es útil posteriormente, como ya lo había dicho, es esta. Esta proposición en particular nos dice que, o sea, voy a repetir lo que nos dice para poder establecer lo último que quiero establecer en esta sesión. Esta proposición nos dice que si yo tengo el cuadrángulo inscrito A, B, C, D, y si construyo su triángulo diagonal PQR, entonces ese triángulo diagonal es autopolar, es decir, por ejemplo, la polar de Q es PR y así sucesivamente. Esa teoría nos resuelve problemas muy interesantes como el siguiente. Aquí yo lo voy a hacer a mano y seguramente no me va a quedar tan bien como yo quisiera. Es decir, vean, supongamos que tenemos una circunferencia. Ahora, supongamos que yo quiero construir la polar de este punto
que quiero construir la polar de este punto con respecto a esta circunferencia. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vean, está a mi gusto está interesante. Si yo quiero construir la polar de este punto con respecto a esta circunferencia, lo único que tengo que hacer es desde ese punto trazar dos secantes. Ahora, fijarme en los puntos en los que las secantes cortan a la circunferencia y fijarme que entonces esos 4 puntos me determinan un cuadrángulo que está inscrito en la circunferencia. Y por lo tanto, si yo completo el cuadrángulo, es decir, trazo las rectas que faltan, me va a quedar muy feo, pero espero que se entienda la idea. Si yo completo el cuadrángulo, es decir, hago estos trazos, en este momento yo sé que el triángulo diagonal de este cuadrilátero, lo que yo acabo de construir, es precisamente el que se forma con la intersección de lados opuestos, y por construcción el punto inicial que yo tenía es una intersección de lados opuestos. Es decir, los 3 puntos naranja son los 3 vértices del trilátero diagonal, y por lo tanto el trilátero diagonal es el que se está formando con estas rectas azul claro. Es decir, en este momento acabo de formar el trilátero diagonal. Y entonces yo sé que el triángulo, perdón, sí, yo sé que el triángulo diagonal es autopolar. Por lo tanto, puedo decir que la polar de este punto es esta línea, es decir, esta que voy a resaltar más. Esta línea es P minúscula y este punto es P. Y por lo tanto acabo de ser capaz de, dado un punto, construir su polar. Y lo interesante es que esta construcción la pude hacer totalmente con regla, es decir, solamente usando regla. Y como les decía, esta construcción, es decir, la teoría del triángulo autopolar del cuadrángulo inscrito, nos abre toda la puerta para afrontar o enfrentar los problemas del tema de polos y polares que tienen que ver con hacer construcciones únicamente con regla. Bueno, pues le voy a dejar hasta aquí, y creo que a mi juicio con esta sesión ya es un buen cierre para la parte teórica de la parte de polos y polares. Es decir, con estas 5 sesiones que hemos visto de polos y polares, uno ya tiene un buen acercamiento al tema de polos y polares, y uno ya podría ponerse a resolver problemas de este tema. Pues nada, muchas gracias, soy Jorge Alonso y hasta luego.